contenido tenemos definición, epidemiología, etiologías, fisiopatología, manifestaciones clínicas, abordaje clínico y el manejo. Y me puede... Listo. Entonces tenemos como definición que la hemorragia de vías digestivas alta va a ser definida como aquella situación clínica que se presenta cuando existe una estructura sangrante que tiene como lugar el estómago o la primera porción del duodeno, teniendo así como límites el esfínter anatómico, el esfínter esofágico superior y el ligamento de Treitz, que este ligamento nos va a ayudar a diferenciar si es alta o baja. Pero pues ese vamos a revisarlo más adelante. Por ahora nos quedamos con esta definición. ¿Me puedes ayudar a pasarlo? Listo. Entonces, dentro de la epidemiología, tenemos que la hemorragia de vías digestivas altas es la principal emergencia gastroenterológica a nivel mundial. También tenemos que tiene una prevalencia de 50 a 172 personas por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 72 a 100 por cada 100.000 habitantes. Y adicional tenemos que la hemorragia de vías digestivas altas es más prevalente en el sexo masculino y tiene una edad media de 60 años. Listo, podemos seguir. Listo, vamos a pasar con un tema un poquito amplio, que son los factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, que como ya les dije, es mayor o igual a los 60 años, el tabaquismo con un 35,8%, la ingesta de alcohol con un 27,8%, el consumo de AINES con un 15,9%, la dispepsia con un 15,9% también, diabetes mellitus con un 10,8%, cirrosis con un 8,6%, el uso de anticoagulantes con un 5,8%, la hipertensión portal con un 5,4%, la hepatitis crónica con un 1,7% y finalmente la infección por Helicobacter pylori con un 1,5%. ¿Qué es lo que van a hacer a causar todos estos factores de riesgo? A corto o largo plazo en el paciente van a afectar la mucosa gástrica, pero esto lo vamos a explicar más adelante en la fisiopatología de la enfermedad. Pero pues todos estos son factores que van a predisponer a eso, a una lesión de la mucosa. ¿La podemos pasar, Juli? Listo. Listo. Buenas noches. Entonces, a continuación les vamos a hablar sobre las etiologías. Entonces, las etiologías pues, van a ser netamente dependientes de cierto tipo de patologías o inclusive de algunos medios farmacológicos que tienen a predisponer mayoritariamente a que estos pacientes desarrollen una hemorragia de vías digestivas altas. Hay diferentes tipos de clasificaciones en cuanto a las etiologías del mismo. Puede llegar a ser definido como una erosiva en el caso de una enfermedad ulcerosa, o las úlceras ya de por sí ocasionadas por el Helicobacter pylori, por algún tipo de medicamentos como los AINES y demás. También lo encontramos como complicaciones y hipertensiones portales. En este caso sería una causa netamente varicial. También encontramos que pueden ser etiologías de origen vasculares, como las malformaciones arteriovenosas, neoplásicas, aunque no tienden a ser tan frecuentes en hemorragias de vías digestivas altas, tienden a ser más frecuentes en bajas, pero aún así tienden a tener una mayor relevancia o significancia en cuanto a un mayor pronóstico negativo en cuanto a estos pacientes. Trauma, el trauma puede ser tanto por armas cortopulsantes, por proyectiles de arma de fuego o inclusive iatrogénicos, en el caso de una perforación esofágica secundaria, bien sea algún proceso endoscópico o algún tipo de procedimiento quirúrgico ya directamente en hecho. Y ahí hay un umbral hay algunos que no tienen ningún tipo de causa endoscópica identificable, que pueden evidenciarse como en un 15%. Entonces ya específicamente cada una de estas etologías, la más frecuente de todas va a ser la ulcerosa, las úlceras en un 35, un 50%, aunque pues estas tienden a variar mayoritariamente en lo que es la bibliografía. Estas mayoritariamente ocasionadas por el Helicobacter pylori, por el AINES, factores estresantes. En cuanto a factores estresantes nos mencionaban dos en específico, tanto las úlceras por Cushing, secundarias a un consumo excesivo de corticoides, y las de Curling, que estas van a ser un exceso de corticoides ante algún tipo de estrés fisiológico, como en el caso de los pacientes quemados, va a ser bastante frecuente la generación de este tipo de úlceras. También en algunos procesos que promuevan a un aumento de la acidez gástrica, como en el síndrome de Soliger-Ellison. Por otra parte, otra de las causas más frecuentes entre las hipertensivas y la esofágitis encontramos
que mayoritariamente en pacientes con algún tipo de antecedente de reflujo gastroesofágico, algunos tipos de medicamentos como AINES, los bifosfonatos, corticoides y anticoagulantes, algunos tipos de procesos infecciosos y demás. En cuanto a las hipertensivas, importa tener en cuenta las varices gastroesofágicas, la cirrosis hepática o pues de por sí la gastropatía portal hipertensiva, que pues de por sí estas van a estar mayoritariamente relacionadas con una mayor mortalidad en este tipo de pacientes. A tener en cuenta también las vasculares, cualquier tipo de angiodisplasia va a predisponer mayoritariamente que estos pacientes tienen a presentar algún tipo de hemorragias digestivas altas, como una lesión de Dieulafoy, no sé si se pronuncia de esa manera, pero pues en este caso, el vaso submucoso aberrante que va a estar presente va a erosionar directamente el epitelio y pues usualmente tiene que estar, no, ahí estamos en esa diapositiva, Hawk. Tienen a estar más frecuente por algún tipo de malformación, frecuentemente la arteria gástrica izquierda. También podemos encontrar ectasias gástricas vasculares antrales, que son características en forma de sandía, por episodios de isquemia transitoria y trombosis transitoria, que como bien lo mencionó previamente Laura, van a ser más frecuentes en la población o en los adultos mayores, mayoritariamente. La malignidad, como les había mencionado, principalmente la malignidad es bastante infrecuente, de aproximadamente un 1%, pero es importante tenerlo en cuenta debido a su mortalidad, mayoritariamente en cualquier tipo de tumor vascularizado, como los sarcomas de Kaposi. En un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana es importante tener en cuenta, ya que pues estos tienden a tener un mal pronóstico, ya que pues tienden a ser bastante refractarios, es decir, que su sangrado va a seguir perpetuándose consecutivamente y no va a cesar. Y pues encontramos ya otras causas, como fístulas aortoentéricas, cuerpos extraños o iatrogénicas, como les había mencionado previamente. ¿Me puedes pasar, por favor? Entonces, ya en cuanto a la fisiopatología, nos vamos a basar en dos factores principales. Uno que va a ser basado en la disrupción de la mucosa y la submucosa, y otra que va a ser la perpetuación del sangrado, que es lo que va a seguir perpetuando y consecutivamente propiciando a que este sangrado siga presente y que los medios plaquetarios no sean suficientemente óptimos como para detener el mismo sangrado. Entonces, en cuanto a la disrupción de la mucosa y la submucosa, importante tener en cuenta dos factores, tanto el Helicobacter pylori como los AINES, inclusive el uso de los ASA. En cuanto a los Helicobacter pyloris, pues tener en cuenta de que no todas van a ser patológicas. Una de las que más han evidenciado factores pro-sangrantes en este tipo de patologías es los CAG, que estos van a tener como un tipo de efecto directamente en cuanto al aumento de la respuesta inmune en forma crónica y asintomática, que es que esta forma crónica y asintomática es lo que a posteriori no nos vamos a dar cuenta de que vamos a predisponer o a estar predispuestos de tener una hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, aparte de los factores de virulencia de esta bacteria, es importante tener en cuenta de que posee mecanismos que van a estar inmersamente enfocados en dañar la mucosa. Van a tener la capacidad de inhibir cierto tipo de células, que estas van a ser productoras de somatostatina, lo que finalmente nos va a desencadenar en una hipersecreción de gastrina, que pues va a producir una mayor carga gástrica del duodeno, afectándonos también nuestro pH, que pues a posteriori también va a ser un factor que nos va a perpetuar más el sangrado. También está, pues, al aumentar la acidez del mismo, va a disminuir la secreción del bicarbonato, produciendo un medio más ácido y más complejo del mismo mucosa y submucosa, de tener una homeostasis en ese mismo tejido y tratar de suplir la detención de este sangrado. En cuanto a otros medios que encontramos que van a favorecer a esta disrupción de la mucosa y la submucosa, van a ser los AINES y el ASA. Estos van a tener una capacidad de generar un efecto sistémico, y este efecto sistémico va a ser relacionado directamente con la inhibición de la prostaglandina, de la ciclooxigenasa 1, de la ciclooxigenasa 2, y estos efectos locales van a tener la capacidad de ejercer radicales libres de oxígeno, estrés celular, apoptosis y mal funcionamiento, que pues van a ser directamente enfocadas en la mucosa y la submucosa, como pongámoslo como un ejemplo en el caso de un césped. Cada vez va barriendo, va barriendo, barriendo la mucosa, la submucosa, hasta llegar a un punto en el que el tejido no es capaz de cicatrizar o de por lo menos usar estos factores procoagulantes para cesar este sangrado, y va a seguir perpetuándose el mismo. Por otra parte, encontramos pues las mismas malformaciones arteriovenosas. Entonces, directamente esas alteraciones de la mucosa van a tener compromiso directamente de los vasos de la submucosa, y este contenido luminal va a tener la capacidad de agravar la erosión del mismo. Y pues adicionalmente, al estar predispuesto con algún tipo de malformación arteriovenosa, evidencialmente tiene algún tipo de alteración en la coagulación misma. Entonces es importante tener en cuenta estos factores.
Y ya, como lo pueden evidenciar en la gráfica de la derecha, vamos a encontrar una gráfica que en el eje horizontal vamos a encontrar tiempo y en el vertical vamos a encontrar la antiagregación. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante ya que a esto va a favorecer a que el sangrado persista, como bien ya lo mencioné previamente. En este modo o en este medio ácido, las plaquetas y el sistema de coagulación no van a funcionar óptimamente y no van a detener el sangrado. Va a estar inhibida directamente por este pH bajo y a su vez por la producción de la pepsina, y la actividad de las ciclooxigenasas supresoras va a inhibir directamente la supresión y la función plaquetaria pues, de por sí nuestro sistema. Entonces, pues ahí nos mencionaban como en algunos valores en específico del pH, en qué estados de pH va a haber una alteración total de nuestra agregación. Entonces ahí mencionaban de entre menos del 6.8% va a alterarse la agregación. Si es ya menor al 6.4%, va a haber una probabilidad del 50% de que la agregación esté totalmente alterada, es decir, que tiene un 50% de probabilidad de que persista con el sangrado de nuestro paciente a pesar del manejo que hayamos realizado inicialmente. O si ya es inferior al 5.9%, 5.9 de pH, perdón, va a haber una abolición completa, es decir, el 100% de nuestros pacientes van a sangrar indispensablemente o independientemente del procedimiento o el manejo médico o quirúrgico que le demos a estos mismos. Por otra parte, no, ya eso sería básicamente en cuanto a eso. Pero es importante también recalcar la etiología o la fisiopatología varicial, aunque pues en esta exposición nos vamos a basar más que todo en la no varicial, ya que es pues, más frecuente y tiene una tendencia a una mayor relevancia pues, a nivel de Colombia. Pero pues de por sí la varicial, esta va a estar ocasionada principalmente por la misma hipertensión portal, por la cirrosis, y esta cirrosis va a tener como predisposición a la generación de nódulos de regeneración, y al formarse consecutivamente estos nódulos de regeneración tiende a generar estados de fibrosis. Estos estados de fibrosis van a ser mucho más susceptibles a algún tipo de lesión y posteriormente a sangrado del mismo. Entonces, pues, a grosso modo lo que vamos a encontrar es que va a haber un mayor tono vascular y una mayor resistencia. Esa mayor resistencia también tiende a influir, pues, dependiendo de los milímetros de mercurio que encontremos en las varices. Usualmente en la hipertensión portal ya se produce cuando ya es mayor a 10 milímetros de mercurio, y la ruptura de la misma ya cuando es mayor a los 12 milímetros de mercurio. Pero pues evidencialmente no son como valores específicos y no se pueden descartar que en menos de 10 milímetros de mercurio no vaya a haber una ruptura del mismo. Entonces es importante tener eso también en cuenta. ¿Y la puedes pasar, por favor? Bueno, antes de esto es importante tener en cuenta de que la fisiopatología va a estar agravada por cierto tipo de comorbilidades de base de nuestro paciente. En pacientes que tienen cierto tipo de cardiopatías, van a cursar con un estado de hipoperfusión y hipoxia de la mucosa. Entonces a nivel gastrointestinal van a estar mucho más susceptibles a algún tipo de disfunción de este mismo órgano, y puede ser altamente relacionado también con pacientes con algún tipo de neumopatía, como hipoxia crónica, que también no va a priorizar la oxigenación de estos órganos gastrointestinales, y pues también van a ser mucho más susceptibles de algún tipo de daño o complicación en estos mismos. Y pues sin mencionar a los pacientes con nefropatías, de que pues ya directamente la alteración y la función plaquetaria y la coagulación va a estar afectada. En cuanto a la clínica, entonces es importante tener en cuenta, pues de primer manejo, tener en cuenta el ABCDE en estos pacientes, si hay algún tipo de signos de taquicardia, ortostatismo, hipotensión, que nos refieran a algún tipo de pérdida significativa de la volemia. En la anamnesis es importante tener en cuenta todos los antecedentes de factores de riesgo que hemos mencionado previamente, si ha sido diagnosticado con algún tipo de úlcera, si toma AINES crónicamente, si fuma, si tiene un antecedente diagnosticado de un reflujo gastroesofágico, si ha sido o no tratado contra el Helicobacter pylori, o si ha sido diagnosticado con una prueba de aliento del mismo, la presencia de las varices, si tiene algún tipo de patología vascular ya de base, o si tiene algún tipo de malignidad como síntomas B, o inclusive asociado a tabaquismo o al consumo crónico de alcohol. Es importante, y uno de los factores más importantes en cuanto a la anamnesis a indagar es si ha tenido un sangrado previo. Si estos pacientes han tenido un sangrado previo, aproximadamente el 60% de estos pacientes tienen a resangrar en la misma lesión. Entonces sí o sí es importante en estos pacientes pues aproximarse a este diagnóstico, y los diagnósticos diferenciales pues sí ya no va a enfocarse tanto en ellos.
Hay un artículo que encontramos, el cual nos mencionaba las razones de verosimilitud positivas en cuanto a tanto síntomas como signos, de los que cuales van a ser más relevantes al momento del interrogatorio de nuestros pacientes. Entonces, como les mencionamos, el antecedente de la hemorragia de vías digestivas altas, la presencia de cirrosis, la warfarina, el hierro o las melenas directamente presentadas en nuestros pacientes, el dolor epigástrico y las heces melénicas, pero no heces melénicas simplemente que el paciente las refiera, sino que el mismo cuerpo médico evidencia esas mismas heces melénicas, tiende a aumentar bastante el LR en nuestros pacientes. Entonces, pues nos vamos a quedar con las melenas, la hematemesis y el dolor epigástrico, que van a ser uno de los más importantes a tener en cuenta en nuestros pacientes. En cuanto a los paraclínicos, pues podemos encontrar directamente algunos que van a tener una mayor relación con una hemorragia de vías digestivas altas. El BUN elevado, más de 30, es bastante importante, tiene un LR bastante aumentado, y el hematocrito, cuando es mayor al 20%, también tiene una mayor relevancia del mismo. Y también a clasificarlos justo en la anamnesis en cuanto a si puede llegar o no tener una severidad alta. Entonces, en estos pacientes que tienen un antecedente de cáncer activo, o en caso de cirrosis, o el paciente que ya al ingreso a la sala de urgencias esté taquicárdico, y que tenga un BUN mayor a 90, sí o sí nos indica severidad y una mayor cuidado en estos mismos de pacientes. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, entonces en cuanto al abordaje, nos basamos en la Sociedad Americana Europea de Gastroenterología, perdón, en la actualización del 2021, básicamente todo el manejo del mismo. Entonces vamos a hablar tanto a nivel preendoscópico, endoscópico como posendoscópico, cómo vamos a abordar a estos pacientes. ¿La puedes pasar, por favor? Listo. Entonces, inicialmente un manejo endoscópico, preendoscópico, perdón, es importante tener en cuenta y evaluar a nuestro paciente y la capacidad o la necesidad de reanimación hemodinámica que éste tiene. Inicialmente el objetivo va a ser corregir la hipovolemia intravascular que nuestro paciente va a tener. Ahí nos referían que si se instaura un manejo intravenoso de reanimación hídrica, va a tener un 24%, va a tener en las últimas 24 horas, perdón, una reducción de mortalidad bastante significativa, que pues a posteriori y a mayor largo plazo nos va a ser bastante funcional en este tipo de pacientes. Nos sugieren también el uso de soluciones cristaloides balanceadas, como lo puede ser el lactato de Ringer, ya que pues este significativamente va a reducir la mortalidad y los eventos adversos renales importantes en estos tipos de pacientes. En la mano derecha encontramos la estrategia de transfusión de glóbulos rojos. Aquí vamos a encontrar otros pilares. El principal pilar va a ser en pacientes que van a ser estables hemodinámicamente, que no tengan ningún tipo de alteración cardiovascular. Aquí vamos a tener una estrategia de transfusión que va a ser netamente restrictiva. Netamente restrictiva, vamos a hacer referencia a que vamos a tener un umbral de hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, y posterior a la transfusión vamos a tener un objetivo mayor a 8 gramos sobre decilitro. O sea, nuestro paciente tiene que estar estático en esas metas. A diferencia de un paciente con algún tipo de antecedente cardiovascular, ya previamente diagnosticado, que aquí ya la estrategia de transfusión no va a ser ya restrictiva, sino que tiene que ser liberal. Y el umbral de hemoglobina ya vamos a transfundir a partir de menos de 8 de hemoglobina, y ya vamos a tener un objetivo de hemoglobina superior al 10%, al 10 de gramos sobre decilitro en nuestros pacientes. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, en cuanto a la estratificación de riesgo de nuestro paciente, entonces ahí nos mencionaban como primera medida el uso del Glasgow-Blatchford para la estratificación del riesgo preendoscópico en nuestros pacientes. Entonces ahí nos mencionaban que un Glasgow-Blatchford menor a 1 va a tener un riesgo muy bajo de volver a sangrar, o inclusive en un lapso de tiempo de 30 días posterior al egreso de la hospitalización, de necesitar algún tipo de intervención hospitalaria nueva, o de pronto de la mortalidad misma. Hay un estudio que es el que pueden evidenciar ahí en la diapositiva, que nos clasificaba como cuáles son los scores de riesgo más importantes, o los que más evidencia tienen. Entonces ahí nos mencionaban que preendoscópicamente el Glasgow-Blatchford va a ser superior para predecir mortalidad y la necesidad endoscópica con una forma estadísticamente significativa. O sea, de entrada preendoscópicamente vamos a hacer un Glasgow-Blatchford. Y a diferencia de una posendoscópica, que ahí nos mencionaban tanto el uso del AIM-65 y del PENET, que estos también tienden a tener una mayor mortalidad, a indicarnos con mayor facilidad una mortalidad en estos pacientes, y pues también igualmente sugerían el uso del Rockwell. O sea, en la posendoscópica aún así refieren el AIM-65, el PENET y el Rockwell. ¿La puedes pasar, por favor?
Entonces ahí podemos ver en la tabla como los factores que se utilizan directamente en un Glasgow Blatchford para tener en cuenta. ¿Ya puedes pasar, por favor? Listo. También nos mencionaban cómo vamos a hacer el uso o cómo vamos a abordar estos pacientes que tengan algún tipo de agente antitrombótico previamente, tanto antiplaquetarios como anticoagulantes. Entonces aquí nos vamos a basar si eh, hay pacientes que estén tomando el ASA, pero directamente en una forma profiláctica cardiovascular a dosis muy bajas, no hay indicación de interrumpirse temporalmente este tipo de, de antiagregante. A diferencia de que de un paciente si tome profilaxis cardiovascular secundaria, o sea, que el paciente esté tomando el ASA y el clopidogrel secundaria alguna patología cardiovascular. Aquí sí es importante directamente suspender alguno de los dos. De los que refieren más tender a suspender es el clopidogrel, o en este caso pues el segundo antiplaquetario que estoy usando, siempre tiene que estar con el ASA, o mayoritariamente pues con el ASA. Y en el caso de que se le haya suspendido el ASA, es importante reiniciarlo 3 a 5 días después de la hospitalización o pues ya de la patología que haya sido tratada en este caso. También nos mencionaban de que no se recomienda ya directamente como la transfusión de plaquetas en estos pacientes de rutina, y tampoco se recomendaba el uso del ácido tranexámico en estos pacientes. Esto lo justificaban ya que pues, el ácido tranexámico contra el placebo en una hemorragia gastrointestinal aguda no informa algún tipo de beneficio adicional en cuanto a la mortalidad. Entonces, pues por eso, por ese lado descartan como el uso del ácido tranexámico, o por lo menos de rutina. Por el contrario, en vez de ser favorable al mismo, tiende a estar más relacionado con eventos tromboembólicos venosos. Entonces, pues, como riesgo-beneficio es mejor no utilizarlo. Eh, en el caso de que tome algún tipo de anticoagulante nuestro paciente, anticoagulantes orales directos, hay que suspender el anticoagulante directamente en estos pacientes y reiniciarlo 7 días después de que haya evidencia de que no hay ningún tipo de sangrado adicional. Es bastante importante tener en cuenta esos factores. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, entonces ya nos van a mencionar directamente sobre la terapia de los inhibidores de bomba de protones. Es importante utilizar dosis altas antes de la endoscopia con la finalidad de disminuir los estigmas endoscópicos y que sea un poco más complejo evidenciar el sangrado del mismo, y a su vez de requerir de la necesidad endoscópica de otra terapia adicional, es decir, de utilizar algún tipo de clip o de pronto algún tipo de polvo homeostático a posteriori. Eso sí, es importante tener en cuenta de que si no hemos iniciado la terapia con IVP, este no va a retrasar nuestra endoscopia. Es decir, que si no se la instaló inicialmente, la endoscopia no se va a retrasar. Ahí están, pues, inicialmente el bolo inicial, que se tiende a utilizar mayoritariamente. Por otra parte, tenemos la somatostatina o inclusive los análogos del mismo. Estas no la recomiendan, ya que pues estos, a pesar de que inhiben la secreción de ácido y de pepsina, al mismo tiempo, pues no tienden a tener tanta referencia o diferencia significativa entre el uso del IVP y la somatostatina, o solamente el IVP con un placebo. O sea, pues no refieren tanta diferencia en cuanto a este aspecto. También el uso de las sondas nasogástricas o orogástricas, evidencialmente no se utiliza o no se recomienda el uso rutinario de los mismos. O sea, va a generar más eventos adversos en nuestros pacientes, dolor, sangrado nasal, de pronto la falla en la colocación de la misma sonda nasogástrica, entonces es mejor no utilizarlo. En cuanto a la intubación endotraqueal no hay que intubar a todos nuestros pacientes de rutina. Se intuba a pacientes que tengan ciertos parámetros en específico. Si el paciente tiene una hematemesis activa en curso, si hay algún tipo de agitación o encefalopatía o con incapacidad de controlar directamente la vía respiratoria, es decir, con un Glasgow ya significativamente indicativo de una intubación orotraqueal. Pero es importante no intubar a todos los pacientes de rutina, ya que pues hay un outcome compuesto en el cual va a aumentar tanto la neumonía, el edema pulmonar, el shock, la hipotensión, arritmias o inclusive infartos agudos a miocardio. Entonces hay que individualizar el caso de cada paciente y respectivamente con ello si hacer uso o no de la intubación. Como medicamentos procinéticos, en el caso de la eritromicina intravenoso, químicamente grave o activa en curso, si se tiende a llegar a utilizar. La eritromicina nos mencionaban que, o bueno, como estos grupos de macrólidos que van a tener efectos no antibióticos, van a estimular el peristaltismo y ahí puede llegar a facilitar la visualización del sangrado y de la mucosa gástrica, ya que pues estos indirectamente van a tender a inducir un vaciado gástrico. Entonces al momento de hacer la endoscopia va a ser mucho más fácil, o por lo menos
a diferencia de pues, no usar ese tipo de procinéticos, va a ser mucho más fácil evidenciar el sangrado, la fuente del sangrado del mismo. ¿Puedes pasar, por favor? Listo. Entonces ya vamos a hablar directamente del manejo endoscópico. Entonces el manejo endoscópico vamos a tener en cuenta el momento en el cual se va a indicar la endoscopia digestiva alta. Entonces es importante tener en cuenta de que vamos a encontrar diversos tipos de horas o de tiempos en los cuales podemos realizar la endoscopia. Urgente si es menor a 12 horas, temprano si es igual o menor a las 24 horas, o si es retrasado a más de las 24 horas. Usualmente, si después de la reanimación hemodinámica, es decir, menos de las 24 horas, sí o sí se debe realizar la endoscopia de vías digestivas altas. Esto se va a asociar directamente a factores netamente positivos, como una menor mortalidad hospitalaria, a una estancia hospitalaria menor, e inclusive a unos costos hospitalarios totales mucho más bajos, a diferencia de que de que se haga de manera urgente ese tipo de endoscopia, ya que pues no recomiendan urgentemente hacer ese tipo de endoscopias, teniéndolo en cuenta como un lapso de tiempo menos de 12 horas, ya que pues en este tipo de casos, en comparación con una endoscopia temprana, los resultados de los pacientes pues no tienden a mejorar mayoritariamente. Entonces pues una endoscopia urgente tiene que estar más relacionado a una inestabilidad, a un mayor aumento de intervenciones, de pronto a una embolización más temprana, o inclusive a un mayor volumen de transfusión. Entonces pues ahí es importante tener en cuenta, o por ejemplo si ya el paciente en realidad requiere de un manejo urgente, es decir, que tenga un Glasgow-Blatchford mayor de 7, pues ahí en esos casos sí se podría realizar una endoscopia urgente, o sea, va a ser dependiente de nuestros pacientes. Ya directamente los recursos de la endoscopia gastrointestinal también mencionaban, aunque pues no lo quise poner ahí directamente, ya que pues ahí referían como recursos de endoscopias gastrointestinal de guardia, es decir, que en todos los servicios siempre haya un gastroenterólogo de guardia y pues que esté, que sea competente para realizar ese tipo de procedimientos, también lo referían ahí, pero pues es complejo. Y ya directamente en cuanto a nuestro diagnóstico endoscópico, vamos a hacer el uso de la clasificación o la tabla de Forrest en todos nuestros pacientes con una hemorragia, bien sea por úlcera o pues va a ser bastante útil para manejar o tener en cuenta la conducta endoscópica que vamos a hacer en nuestros pacientes, tanto para diferenciar si tienen estigmas endoscópicos de sangrado relativamente significativos o no. Entonces, y lo vamos a ver en la tabla, en los que son F1A, estos van a ser un sangrado o un chorro, ¿qué? Estos van a ser un sangrado o un chorro, o la F1B, que va a ser una exudación. La F2A va a ser un vaso visible que no va a ser sangrante, y estos van a sí o sí, los tres que mencioné, es decir, el F1A, el F1B y el F2A, van a recibir una hemostasia endoscópica sí o sí, ya que pues estas lesiones van a ser características de que van a tener un mayor riesgo de sangrado persistente o por lo menos de un sangrado recurrente. Por eso es importante tener en cuenta la clasificación en esos tres primeros o por lo menos el manejo que vamos a hacer en ellos. Ya en el caso de que tengamos un F2B, es decir, un coágulo adherente, es importante considerar la extracción endoscópica del mismo coágulo, y si después de haber desprendido el coágulo el sangrado sigue activo, es importante ya hacer uso de algún tipo de método hemostático, o sea, directamente la hemostasia. En el caso de que tengamos un F2C, es decir, que tengamos una mancha pigmentada plana, o inclusive un F3B, que es una base ya totalmente limpia, sin algún tipo de estigma de sangrado, no requieren directamente algún tipo de hemostasia endoscópica, ya que pues van a indicar un bajo estigma de sangrado y va a tener un bajo riesgo pues, de volver a sangrar. Por el contrario, si tendemos a usar algún tipo de método hemostático, pues posiblemente puede llegar a tener un mayor riesgo de resultados adversos. Por otra parte, pues ahí mencionaban de que no recomendaban ciertamente el uso de sondas endoscópicas por Doppler ni con cápsula endoscópica en ese tipo de pacientes, sino que pues inicialmente el manejo hemostático en esos tipos de pacientes. ¿La puedes pasar, por favor? Entonces ya en cuanto al tratamiento endoscópico para ese tipo de hemorragias, entonces como les mencioné previamente, vamos a dividirlo en dos. Si es un F1A y un F1B, es decir, que el sangrado va a estar activo, sí o sí vamos a hacer una terapia combinada. Esta terapia combinada va a ser con una inyección de epinefrina y una segunda modalidad de hemostasia, bien sea una terapia térmica o también mecánica de contacto. Pueden ser alguna de las dos, pero sí o sí tiene que ser combinada en esos pacientes. Y por otra parte, si ya es un F2A, es decir, que hay un vaso visible que no es sangrante,
la terapia térmica de contacto va a ser pues bastante relevante, pues bastante funcional en ese tipo de casos. También se puede usar la terapia mecánica o inclusive la inyección con un agente esclerosante, pero pues cada uno de ellos pues va a tender a ser individualizado pues a riesgo-beneficio de nuestro paciente. Pero es importante tener en cuenta de que la epinefrina nunca la podemos usar como un único método hemostático, es decir, tenemos que usar la epinefrina acompañada de algún otro más, y independientemente de que sea un F1A o un F1B, o sea, es importante tener eso en cuenta. Y pues ya en la parte inferior izquierda podemos evidenciar pues en el caso de la úlcera, entonces en el 1 es una úlcera 1B, que esta inicialmente fue tratada con epinefrina en la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha pues requirió el uso de un clip y un posterior uso de un polvo hemostático, que es lo que pueden evidenciar ahí en esa parte de la derecha. Y ya, básicamente es eso. Listo. Entonces, ahora, por último, vamos a abordar el manejo postendoscópico. Entonces, en todos los pacientes postendoscopia se recomienda un seguimiento de 72 horas para evaluar un posible resangrado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? El manejo inicial de estos pacientes van a ser administrar inhibidores de bomba de protones a dosis altas. Entonces, la ESG nos recomienda inicialmente un bolo de 80 miligramos, un bolo directo, puede ser en 500 de lactato de Ringer, y luego infusiones de 8 miligramos cada hora durante las primeras 72 horas en las que el paciente esté en observación. Algo que, de lo que eso en cuanto a los inhibidores de bomba de protones. Lo segundo que se abarcó fue si es necesario una endoscopia de revisión rutinaria. ¿Qué es una endoscopia de revisión rutinaria? Es una endoscopia que yo realizo en las siguientes 24 horas después de que el paciente salió de la endoscopia. Y esto nunca se debe hacer. Porque si yo no veo estigmas, signos clínicos o síntomas de que mi paciente está resangrando, no tengo por qué llevarlo a un nuevo proceso invasivo. En cambio, si yo veo que en esas 72 horas mi paciente tiene alteración de los signos vitales, tiene clínica de una úlcera resangrante, pues ahí ya se dice que lo llevo nuevamente a una endoscopia. Para hablar un poquito de esto, puedes pasar a la próxima. Juli, porfa. Bueno, bueno, se me alteró el orden. Pero bueno, pasemos a la siguiente y luego volvemos a esta, porfa, Juli. Entonces, como les decía, cuando no hay paciente presenta, ¿cuál es la clínica de un sangrado recurrente? Es todo paciente con hematemesis que tenga un aspirado nasogástrico hemático, por lo que nos comentaba Mario de que todos estos pacientes necesitan una sonda nasogástrica, que haya taquicardia para evaluar un posible shock hemorrágico, un posible shock hemorrágico grado 1, hipotensión, melenas, hematoquesia o un descenso de la hemoglobina mayor o igual a 2 gramos correspondiente a la otra, ¿sí? Digamos, después del endoscopio, mi paciente tuvo una hemoglobina en 7 y 24 horas después bajó a 5. Esto ya me indica que tengo que hacer una nueva endoscopia. Y volvemos a la anterior, Juli, porfa. Listo. Entonces, el paso inicial siempre va a ser endoscopia con homeostasia. ¿Qué podemos hacer si la endoscopia con hemostasia falla? Si esto falla, podemos pasar a una embolización angiográfica transcatéter. ¿En qué consiste? Yo voy a poner un catéter en el vaso que está sangrando y voy a poner un agente embólico, que son adhesivos epiteliales, que lo que van a hacer es cerrar el flujo de sangre para parar la hemorragia. Entonces, aquí en la imagen de la derecha podemos ver. Entonces, en la imagen vemos como inicialmente hay un vaso bastante grande en el que se ve el flujo y luego de que se aplica el agente embolizante, se ve que cierra el flujo. ¿Y qué otra opción tenemos? Tenemos la opción del clip, de la que nos hablaba Mario también, que es la imagen inferior izquierda, en la que podemos ver que en la punta del endoscopio va a estar el clip y lo que vamos a buscar es sujetar con las pinzas del clip la mucosa que está afectada, poner el clip y esperar a ver que no haya estigmas de sangrado, como se ve en la imagen. Y bueno, si nos falla la embolización angiográfica transcatéter, esto ya es indicación para pasar a una cirugía. La cirugía va a depender de lo que esté lesionado, de qué tanto es el sangrado y si no hay otras alternativas. O sea, la cirugía es la última opción que queremos tener en estos pacientes. Y ahora sí podemos seguir, Juli.
Listo. No, en la pasada que me faltó un punto, perdón. Listo. ¿Qué vamos a hacer en pacientes con infección con Helicobacter pylori? Porque es importante, porque es un factor de riesgo y puede haber una recurrencia. Puede que no sea en esas 72 horas de observación, pero sí en 2 años que el paciente haya tenido otra úlcera y que esta no sangre. Entonces, vamos a hacer un test del Helicobacter pylori. Si es positivo, vamos a darle manejo al paciente con el manejo de primera línea, que es un IVP a dosis altas cada 12 horas, amoxicilina de 1 gramo por 12 horas, bueno, cada 12 horas, claritromicina de 500 cada 12 y metronidazol de 500 cada 12. Esto lo hacemos durante 14 días y tomamos un test de aliento para ver si se erradicó o si no se erradicó el Helicobacter pylori. Y así vamos a seguir escalando con las líneas de manejo. Sí, doctor, alguien levantó la mano. Es que se va a parar un segundito las diapositivas, pero ya. Vale, doctor. Bueno, entonces, esto sí tenemos a mi paciente con prueba positiva para el Helicobacter pylori. Si por el contrario tengo un paciente con prueba negativa, voy a hacerle un seguimiento con pruebas de Helicobacter pylori para descartar que más adelante tenga una infección. Y pues si la tiene, en ese momento también manejo para erradicarlo. Siempre tenemos que enfocarnos en erradicar el Helicobacter pylori. ¿La puedes pasar, por favor, Juli? Listo. Entonces, en el preendoscópico hablamos sobre los pacientes con terapia antiplaquetaria y anticoagulantes. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes cuando ya no hay estigmas de sangrado? ¿Cómo vamos a reiniciarles sus medicamentos? Entonces, para los pacientes con terapia dual, entonces, es decir, un ASA más un inhibidor de PY12, ¿sí? Digamos un clopidogrel. En estos pacientes hay estudios que demuestran que se pueden iniciar inmediatamente después de que ya no haya estigmas de sangrado. Entonces, si 72 horas después mi paciente no tiene clínica de un sangrado recurrente, puedo iniciarle su terapia normal. Pero es importante siempre acompañarlo de un IVP como profilaxis con tal, pues, para proteger la mucosa. Y en cuanto a los anticoagulantes, la anticoagulación puede reanudarse, después de las 72 horas puedo iniciarla inmediatamente, pero lo ideal es esperar una semana para volverla a iniciar. Pero pues esto también va a variar mucho de acuerdo al riesgo tromboembólico del paciente. Si tengo un paciente con alto riesgo tromboembólico, pues no puedo esperar a que haga un TEP para no anticoagularlo, ¿sí? Entonces, como decía María, todo depende del paciente que tengamos. Pero si mi paciente puede esperar 7 días sin estar anticoagulado, pues lo mejor es esperar, porque es factor de riesgo para un resangrado. Y igualmente, estos siempre van acompañados de IVP como profilaxis. Listo, Julio, podemos pasar. Listo, eso fue toda nuestra revisión del día de hoy. Nos basamos en los artículos que están acá, más que todo en la guía europea. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. La presentación estuvo completa, es decir, me gustó mucho cómo hicieron el enfoque. Quería preguntarles a ustedes dos que revisaron muy bien este tema, si saben algo del porcentaje de pacientes que presentan sangrado digestivo que no requieren una endoscopia alta, o qué porcentaje de pacientes con sangrado sí necesitan verdaderamente una endoscopia, si le dieron algo de eso. La cifra de porcentaje como tal, no contamos con eso. Ok. O sea, miren que a mí me gusta que hubieran revisado las guías de la ESGI porque pues, son unas guías que son muy diferentes a las americanas, pero cuando usted las compara ambas y las mira a detalle, lo importante es que el tratamiento del sangrado digestivo, lo primero que usted tiene que hacer es estadificarlo, es estabilizarlo y estadificarlo. O sea, uno no arranca a hacer endoscopias de entrada. Me gustó que hablaran del timing de la endoscopia porque tenemos 24 horas para hacerlo, o sea, no es urgente, a no ser que el paciente que llega muy malo, pero ese no es mucho como que se sale de la campana de Gauss. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que de todo lo que hacemos ustedes y yo trabajo en hospitales de tercer nivel, en donde prácticamente llega un paciente con sangrado digestivo y casi a todos le hacemos endoscopia, pero esa no es la realidad. Si nosotros estadificamos muy bien, utilizamos bien ese índice, pues vamos a poder saber que solamente
el 20% de los pacientes que presentan verdaderamente un sangrado van a terminar o requerir endoscopia, el resto, el 80% mejoran con manejo médico. Entonces es algo que es bien importante que ustedes tienen que saber, porque después de que saben la teología, después de que saben cuáles son los predictores independientes de mortalidad a los 30 días, pues si ustedes sacan a ese paciente con alto factor de riesgo para eso, pues este paciente ustedes le pueden dar incluso manejo ambulatorio. Entonces, el paciente que llega más malo, que tiene una SA4, que es mayor de 80 años, que ya resangró, como usted lo dijo, que es del 60%, que llega con una hemoglobina menor de 7, pues es un paciente que definitivamente en su estratificación le va a dar un índice más alto. Entonces, ese paciente tiene que ir a una reanimación mucho más cuidadosa. Entonces, sí es importante que ustedes sepan eso, porque esa no es la realidad. Ustedes cuando estén en sus prácticas de los rurales, pues con tranquilidad se aplican los scores, ¿sí? La literatura los va a apoyar y ustedes pueden mandar a un paciente para la casa o por el contrario decirle, mira, tu endoscopia no es urgente, puedes hacer tu endoscopia en la próxima semana, ¿sí? Si ustedes están sospechando malignidad. Entonces, no es algo que ustedes pues les tienen que obligar una camisa de fuerza a hacer endoscopias como tal. Es importante saber que la epidemiología de esta enfermedad cambió con el nacimiento de los IDPs. O sea, si nosotros comparamos, y hay tablas como que muestran la tasa de pacientes con sangrado digestivo desde el 96 hasta el 2005, por ejemplo, uno ve que los pacientes con sangrado digestivo vienen en descenso, mientras que los pacientes con sangrado digestivo bajo, que el 80% por enfermedad articular, se mantienen. Entonces, esto se debe principalmente a que aparecieron los IDPs y por el contrario, el número de casos reportados por año ha bajado. Entonces, sí, algo bien importante saber que el manejo con IDPs es la base. Me gustó mucho que hubieran interrogado mucho al paciente, les faltó de pronto algo en el examen físico, porque el examen físico va a ser importantísimo. O sea, usted habló sobre los CR, la presencia de melanemesis, de la hematemesis y ese tipo de cosas, pues es el fácil, pero yo creo que el examen físico también a usted y a cualquiera de nosotros nos va a guiar muchísimo para saber ante qué paciente estamos. Por ejemplo, si tenemos las conjuntivas, es importante mirarlas. Si el paciente tiene quimo, si el paciente está omnivolente, si no tiene un buen estado de conciencia, pues usted va a saber que posiblemente puede que tenga una alteración hematológica. Entonces siempre es importante mirar la exploración abdominal, porque muchas veces usted cuando explora el intestino, lo que se habla en la fisiología es que el hecho de tener sangre en el intestino le va a aumentar la peristalsis. Entonces usted con el SOLA, usualmente usted los examina y después termina haciendo deposición. Entonces siempre es interesante eso, saber usted cómo va a hacer un buen tacto rectal, porque eso es de obligada realización. Y estoy de acuerdo en que hoy en día ya no se colocan sondas nasogástricas como se los hacíamos antes. Cuando ustedes hablaban algo sobre la intubación endotraqueal, estoy de acuerdo con ustedes, porque si el paciente es urgente y tenemos que hacer una endoscopia en las primeras 24 horas o antes, si uno entra en la endoscopia uno no va a ver absolutamente nada, uno solamente va a ver sangre. Entonces muchas veces en esos casos toca intubar al paciente, lavar el paciente, o sea, asegurar la vía aérea y hacer una endoscopia con irrigación. Es una endoscopia que no va a ser una endoscopia de 7 minutos, una endoscopia que va a darse bastante. Entonces todo eso lo va a marcar la gravedad del paciente. Por lo mismo que en estas 24 horas que usted está hablando de timing, pues uno prácticamente va a tener tiempo para que se ocupe el estómago, para que le pongamos el IVP, para que le pongamos sangre, para que le pongamos plaquetas, para que le pongamos vitamina K. O sea, todo eso nos va a permitir a nosotros y nos va a dar el chance de poder entrar en una endoscopia pues con un paciente mucho mejor reanimado. Y es claro que si el paciente está completamente inestable y no tenemos una endoscopia a la mano, pues la sospecha quirúrgica y los signos clínicos pues nos van a llevar a operar un paciente. Cada día se hace menos, pero el papel de la endoscopia es fundamental, porque no es lo mismo si usted encuentra una úlcera gástrica y usted le tiene que hacer una gastrotomía, a si usted encuentra una úlcera duodenal y usted tiene que hacer una adenotomía. La forma en que lo cierra es diferente. Por ejemplo, en las úlceras duodenales, que es la mayor cantidad, usted realmente tiene que ligar la gastrodenal. Entonces, hay muchas técnicas para saber eso. Entonces, usted, por ejemplo, tiene una úlcera así, entonces usted tiene que poner unos puntos para mirar si usted con los puntos puede coger o puede controlar el vaso. Eso es en cirugía, y además de eso ligar la gastrodenal. Los estudios anteriores en la literatura, dependiendo de la edad, hacían vagotomías selectivas, tronculares, supraselectivas, pero son cosas que se salen de pronto del entendimiento y ya casi no se usan. ¿Por qué? Porque el tratamiento con UDPs es suficiente.
Hay una cosa importante que se debe resaltar, es que hoy en día en todos los scores, en todas las guías, le están dando un papel fundamental al estado neurológico del paciente. Ese paciente que está letárgico, ese paciente que está ansioso, un paciente que está ansioso o confundido, mejor dicho. Un paciente confundido, usted le dice que clínicamente tiene un estado de shock grado 3 y por el contrario, el paciente que está letárgico es grado 4. Entonces siempre tienen que utilizar todo, o sea, solamente los signos vitales, sino también la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia de pulso, la presión de pulso, perdón, la presión de pulso y la frecuencia cardíaca también. Entonces sí es importante eso, y cuando se está reanimando todos estos pacientes basados en las escalas y en las metas, pues son cosas que tienen que tener en cuenta. Lo del tratamiento del Helicobacter pylori es bastante discutido. Yo creo que cada país tiene unos esquemas de tratamiento, eso va a depender de los índices de resistencia antimicrobiana, pero en general lo que ustedes están diciendo es cierto. Uno normalmente a veces no toma las biopsias en la primera endoscopia, porque pues hay gente que dice que eso puede causar más sangrado, confundir con resangrado. Yo pienso que eso es completamente falso. Si tienes una endoscopia de un alto, puedes tomar unas biopsias gástricas y diagnosticar el Helicobacter pylori, pero pues vamos a desperdiciar 2 a 3 semanas. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos es darle un tratamiento preventivo empírico basado en lo que ustedes están diciendo, en lo que dijeron en la charla, y hacerle un control. Todo paciente que tenga una úlcera péptica debe ser llevado a una endoscopia a los 2 meses, a las 8 semanas, para evaluar la cicatrización de la misma. Entonces sí es algo importante que yo le recargo a los pacientes, a ustedes. Y lo último es la nutrición. Si nosotros normalmente tenemos pacientes que tienen una úlcera activa, ya sea 1A, 1B o un 2A con vaso visible, pues lo que dice la literatura es que retrasarle la ingesta de dieta en las primeras 48 horas. Todas las úlceras que se salgan por encima, la 12, etcétera, tú les puedes dar comida de inmediato, e incluso está hoy en día, tú les puedes dar salida sin problema. Entonces, esos eran mis comentarios. Me gustó mucho la revisión. Es una revisión que es muy práctica, es muy enfocada y creo que deja los mensajes completamente claros. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por la retroalimentación. Bueno. Pues yo creo que no hay dudas. Realmente yo también estoy de acuerdo con que fue una charla muy, muy clara, muy concisa, como que dejar los conceptos súper claros. Entonces, Doc, yo quería pues agradecerte por volvernos a acompañar. Realmente siempre es muy grato tenerte acá como tutor. No sé si de verdad alguien tenga alguna duda. Bueno, No, pues yo yo creería quería, entonces. yo quería agradecerles a ustedes por la invitación. Yo me puse en contacto con Luis Fernando y creo que ustedes que continúen con este gran proyecto que crearon, me parece que, o sea, es un semillero para futuros cirujanos, y de toda esta parte de la fisiopatología se aprende muchísimo. No crean, a veces uno se le olvida y ustedes incluso me hicieron recordar bastantes cosas que había olvidado. En lo que yo pueda servirles, todo mi equipo, en nombre de Gaster, pues estamos para servirles. Nosotros tenemos un equipo médico interesante, entonces lo pongo a la disposición de todos ustedes, y con el mando de los gustos, encantado de colaborarles cuando quieran. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Ok, vale. Okay. Fue un placer, un gusto. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Los felicito. Muy buena charla. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.